Muy buenas a todos, queridos internautas. Hoy vamos a hablar sobre las propiedades y leyes de los gases. Pero primero que todo, definamos qué es un gas. Un gas es un estado de la materia en el cual las moléculas interactúan solo débilmente entre sí sin formar enlaces moleculares. ¿Esto qué quiere decir? Que las moléculas tienen movimiento libre, no interaccionan entre ellas y no se agrupan, a diferencia de los líquidos y los sólidos. Variables que pueden afectar el comportamiento de un gas: temperatura, volumen, número de moléculas y presión. Temperatura lo puede afectar porque aporta energía cinética a las moléculas del gas. El volumen, porque es el espacio donde se va a dispersar el gas. El número de moléculas es la cantidad de gas que tenemos en un recipiente y la presión es el número de choques que producen las moléculas con las paredes del recipiente. Acá hay un ejemplo de presión. Entonces, las moléculas están con libre movimiento y causan choques con las paredes del recipiente. A esto lo conocemos como presión. Algunas propiedades. Un gas se adapta a la forma y volumen del recipiente que los contiene. Esto es debido a porque sus moléculas tienen libre movimiento y es constante. Además de que no interaccionan entre ellas, no se agrupan. Entonces tienden a ocupar el volumen del recipiente. Acá y acá. La difusión es un proceso en el cual un gas se mezcla con otros. Por ejemplo, acá tenemos aire y bromo. Entonces abrimos el paso y el aire se mezcla con el bromo con el aire. Estos gases no reaccionan, solo se mezclan debido al movimiento de sus moléculas. La compresión. Al existir espacios intermoleculares, las moléculas se pueden comprimir. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos reducir esos espacios intermoleculares. Por ejemplo, acá en una jeringa, si tapamos su vórtice y ejercemos una fuerza externa sobre el gas, su volumen va a disminuir y la presión va a aumentar. ¿Por qué? Porque las moléculas, al estar más juntas, chocan más veces con ellas mismas y el recipiente. Dilatación y contracción. En un gas, al aumentar la temperatura se obtiene un aumento de volumen. Esto es porque el gas se expande. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá tenemos un recipiente con una bomba y el gas adentro. Al aumentar la temperatura, el gas se expande por todo el recipiente, ocasionando que la bomba se infle. Esto es debido a que la presión está constante. Entonces, al aumentar la energía cinética de las moléculas, estas hacen que choquen y se expandan por todo el recipiente. La resistencia es una propiedad interesante de los gases. ¿Por qué? Porque podemos caer en paracaídas gracias a ella, y las aves pueden volar. Es la oposición que presentan los gases a los cuerpos en movimiento en el aire. Es algo muy interesante. Leyes de los gases. Estas leyes están nombradas en honor a los científicos que las trabajaron y formularon. Empecemos con la ley de Boyle. Nos dice que a temperatura constante y una masa fija de gas, el volumen del gas es inversamente proporcional a la presión. ¿Esto por qué? Si yo aumento la presión del gas en el gas, hago que sus moléculas se acerquen más, lo cual ocasiona que se pierda volumen o que se disminuya. Podemos ver que es inversamente proporcional. Ahora hablemos de la ley de Charles. Manteniendo la presión y masa fijas, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aumento la temperatura en un recipiente en el cual tengo presión fija, el volumen va a aumentar. ¿Esto por qué? Al aumentar aumentar la temperatura, las moléculas ganan energía cinética y tienden a moverse más, lo que ocasiona que se puedan expandir. La ley de Gauss-Lux. Manteniendo el volumen y una masa de gas fija, la presión es proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la misma cantidad de gas en dos recipientes y el mismo volumen, pero en uno tengo la temperatura más alta que en el otro, la presión 2 va a ser mayor que la presión 1. Esto porque las moléculas ganan energía cinética y producen choques más frecuentes con el recipiente que los contiene, además de que son más fuertes. La ley de Avogadro relaciona la cantidad de gas con su volumen. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo presión y temperatura constantes y si aumento la cantidad del gas en el recipiente, el volumen aumenta. ¿Esto por qué?
porque hay más moléculas de gas. Un lindo ejemplo es este, por ejemplo. Al inflar una bomba, el volumen no aumenta ni por la temperatura, ni por la presión, ni por nada. Aumenta exclusivamente porque se añade más gas, o sea, más moléculas al recipiente, y el globo al expandirse aumenta volumen. Muchas gracias por ver. Saludos.